Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Welcome, everybody. God bless you. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la clase de nuestros niños y por la palabra que recibimos hoy también. Let us stand and we're going to pray for the kids and the word that we're going to receive today. Y si estás en casa y estás viendo en este momento, únete a nosotros. And if you're at home and you're watching, unite with us. Que la gracia y la misericordia de Dios sea en cada hogar, en cada familia y en cada vida acá y donde quiera que estés viendo. May the grace of God be in your lives and everyone's life and those that are here and those that are watching. Oremos. Padre, us pray. gracias por este día y por este tiempo que nos da, Señor. Father, thank you for this day and this time that you give us. Oramos por una bendición más sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, Señor. We pray for another blessing over our lives and over our Que hearts. tú vengas a llenar, Padre, cada necesidad y cada vacío que haya en nosotros. That you come to fill every need and every emptiness that is in us. Así sea en nuestros pequeños, Señor, como también en cada uno de nosotros los adultos. That it be in our little ones as well as the adults, Que tú Lord. bendigas la palabra en este día, That you bless the Señor. word this En day. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Tomen sus lugares, los niños van a sus Take clases. your seats. Kids can go to their Prepare class. su Biblia, prepara tu Biblia en casa también. Prepare your Bibles, you at home as well. Y damos gracias a Dios por este día y por este tiempo que estamos adorando al Señor, hermanos. And we thank God for this day and this time that we're praising God. Ya sea que lo hayas hecho en este momento, ahí en vivo, como estamos transmitiendo, Whether you did it there at home on live, o si miras esto un día, dos, una semana después, también recibe la bendición del Señor. or even if you watch it a day before or later, you receive the word, the Así que blessing. damos gracias al Señor por este momento. So we thank God for this moment. Y antes de entrar en la palabra, antes de que se me olvide lo que tengo en mi corazón decirles, And before entering into the word and giving you what is in my heart to yo sé say, que ustedes oran por nosotros, amén, por I mí, know por mi that esposa. you guys pray for us. Sí, him sí and lo his hacen wife. alguna vez. Yes. Qué bueno, gracias. También en casa quizás oras por And at home nosotros. as well. Gracias, pero mi esposa necesita mucha oración en este momento. Thank you, but my wife needs a lot of prayer right now. Ha estado siendo atacada por un dolor de espalda muy fuerte en las últimas semanas. She's had a very horrible pain on her back for the past few weeks. Y aunque a veces no me lo dice ni le dice a nadie, And although sometimes she doesn't tell anybody, pero hay momentos cuando ya no se puede y hay que rendirle todo al Señor, hermanos. there's moments where you just can't anymore and you have to surrender Así everything to que God. yo sé que ella me está viendo en ese momento ahí I know she's watching in this moment, y deseo que Dios te bendiga grandemente. and we hope that God bless you Y a greatly. todos ustedes también, a cualquiera que esté viendo que tenga alguna necesidad, Dios te bendiga y te dé fortaleza. And all those watching that you're in a need, may God bless you and give you strength. Vamos a Hebreos capítulo 4, We're going to go to Hebrews chapter 4, versículo 14 al 16. verse 14 through 16. Hoy vamos a comenzar una nueva serie We're going to begin a new series. y tal vez ya te acostumbraste, ya se acostumbró usted, hermano, también con nosotros acá, And maybe you're comfortable just as we are, que de cuando en cuando comenzamos una nueva serie that every now and then we begin a new series en donde Dios quiere hablarnos directamente a nuestro corazón, a nuestras vidas. where God wants to speak directly to our hearts, to our lives. Y nos bendice mucho tomar temas que son de continuidad para nuestras vidas. And it blesses us when we take a topic and we continue it. And we Sé que carry it muchos in our pastores lives. lo hacen de esa manera, en muchas iglesias también, I know many pastors and churches do it, y tal vez algunos no. Bueno, cada quien tiene su manera, ¿verdad? Lo And others don't. respetamos a cada quien everybody has their way. y espero nos respeten a nosotros también. Respect to them and to us. Y vamos a comenzar una serie sobre la gracia de Dios, hermanos. And we're going to begin a series over the grace of God. Tal vez dirán, bueno, es un tema muy sencillo, muy común quizás, ¿verdad? Todos conocemos y hemos oído hablar de la gracia de Dios. It's a common topic, or we all know about it, but we know that it's the grace of God. Pero no solamente es el hecho de que hemos oído hablar de la gracia de Dios. Not only is it the fact that we've heard about the grace of God, Me recuerdo a Job, un hombre que le dijo al Señor o que escribió esto en la palabra. I remember Job, a man who wrote about this in the Word. Él dijo, de oídas te había escuchado. He said that from
hearing I had heard about you, pero ahora mis ojos te ven. but now my eyes see. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. That's what God wants. Que no solo sea de haber escuchado algo, sí me gustó, pero no me impactó mi corazón. That it not just be like, oh yeah, I heard something, I liked it, but did it impact my heart? Lo que Dios quiere es que su palabra realmente impacte nuestro What corazón. God wants is for His word to impact Que our hearts, apliquemos la palabra a nuestras vidas. to apply the word in our Que lives, vivamos la palabra. to live the word, Y así poder bendecir y darle gloria a Dios por lo que Él nos da a través de su palabra, and be hermanos. able to bless and give glory to God through His word. Considero que es un tema muy importante en la Escritura It's an important topic in the scripture porque se habla de gracia o de la gracia de Dios desde los principios de la Biblia, hermanos. El comienzo de la vida del hombre. It speaks about the grace of God from the beginning of time in the Bible. Dios derramó su gracia sobre su creación. God poured His grace upon His creation Desde que el hombre fue creado, from the beginning of Adán y man. Eva recibieron la gracia de Dios. Adam and Eve received the grace of God. Y ciertamente en algún momento le dieron la espalda. And surely they gave their back to Him. Pero la gracia de Dios ha estado ahí en todo tiempo y en todo But momento. God's grace was there at all times. Y quizás pueda pasar lo mismo en la vida de muchas personas en este tiempo. And maybe it may happen to a lot of people in this time. Tal vez no sientas la gracia de Dios tan fuerte en tu vida. Maybe you're not feeling the grace of God so strongly in your life. Pero deseo con todo mi corazón que a través de esta serie, de estos mensajes que Dios ha puesto en nuestras vidas para hablarle a su pueblo, hablarle a la iglesia, But I hope that through these messages that God has placed to speak to His people, to speak to His church, que podamos ver con claridad la gracia de Dios sobre nosotros. that we can clearly see God's grace in our life. Así que vamos a Hebreos capítulo 4, So we're going to go to Hebrews 4, versículos 14 al 16 y quiero introducir este texto, hermanos, porque mi tema en este día verse 14, and I want to introduce with this text because the theme today es conociendo su gracia, is knowing God's grace. conociendo su gracia. Knowing God's grace. ¿Cuánto conocemos la gracia de Dios? When do we know God's grace? ¿Cuánto? How Oh, much? how much we know God's grace. 4:16 dice la palabra del Señor y leemos en su precioso nombre, hermanos, este pasaje. Versos 13, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Amén. Amen. Hermosa la palabra del Señor y las palabras que el apóstol Pablo o el escritor de Hebreos nos dice en este pasaje, hermanos. Beautiful the word of God and the writer that it says here in the text. Hallar gracia. To find grace. Tal vez nunca hayamos pensado en esa frase, hallar gracia. Maybe we've never thought about that phrase to seek or find grace. Todos a veces pensamos de que sí, la gracia de Dios tal vez puede alcanzarme en algún momento. Yes, the grace of God, we think that it may reach us at some point. Pero el apóstol Pablo dice que nos acerquemos But the Apostle Paul here says, let us then approach. con fe, obviamente. Tenemos que acercarnos para buscar la gracia de Dios. Obviously with faith, we have to approach to reach Y God's con grace. confianza, dice él también. And with confidence, it says. Con la confianza de que si nos acercamos con fe, With the confidence that if we approach with faith, vamos a encontrar la gracia de Dios. we are to find the grace of God.
Pablo nos invita a través de estos pasajes que vamos a ver en esta serie, hermanos. Paul invites us through these passages in this series. Vamos a experimentar mucho la vida del apóstol Pablo, We're going to go through a lot of the life of Paul, de cómo él, siendo un hombre que perseguía a la iglesia, of how he was a man who persecuted the church. que llevaba a muchos cristianos a la cárcel He would send a lot of Christians to jail, y quizás mató a muchos también. and maybe he killed a lot as well. Y cualquiera puede decir, ¿cómo un hombre de ese calibre, And anybody can say, how can a man of that stature, que con tanto pecado fuerte en su vida, with so much strong sin in his life, puede o halló gracia delante de Dios? how did he find grace before God? A veces no nos podemos ni siquiera imaginar, And hermanos, sometimes we can't even imagine cómo una persona siendo de esa característica how a person being from that characteristic, puede arrepentirse, hermanos. that they can repent. Hay veces que no nos podemos ni arrepentir de algunos pecados tan pequeños que a veces diríamos no vale ni la pena llorar por ellos, hermanos. There's times where we're like, how can we repent over a small little sin that it's not even worth crying? Y no digamos cuando se ha cometido una falta, un pecado que ha sido demasiado grave, And let's not say a sin that's been very harmful, en donde quizás muchas personas no te podrán perdonar nunca, where many people may not forgive you ever, pero Dios sí puede perdonarte. but God can forgive you. Y podemos hallar gracia delante de Dios, And we can hermanos. find grace before God. Y esto es lo que la palabra quiere enseñarnos en ese tiempo. And that's what the word wants to teach us at this time. Que la gracia de Dios siempre está disponible para todos, para cada ser humano. That God's grace is there for every human being. Dios no mira si el pecado es pequeño o el pecado es grande. God doesn't see if the sin is small or it's big. Lo que Dios mira es el arrepentimiento del corazón. What God sees is the repentance in your heart. Porque la palabra arrepentimiento precisamente Because repentance, quiere decir volver, it means to go back, de pararse, to stop, de darse cuenta que hay un tremendo error en tu vida to become aware that there's a great error in your life y que necesitas dar la vuelta. and that you need to turn around. Y eso es lo que la palabra arrepentimiento significa. That's what being to repent is. Dar la vuelta, To turn around. volvernos a Dios, Go back to God. regresar nuestra vida a nuestro Creador, Turn back our lives to our Creator. rendir nuestro corazón a Él. To surrender our hearts to God. Y esto es lo que vamos a experimentar a través de la vida del apóstol Pablo, And this is what we're going to go through the life of de por qué él Paul, habla tanto de la gracia de Dios, of hermanos. why he speaks so much about the grace of Un God. hombre que realmente pudo experimentar, entendió A man who experimented and understood. entendió a perfección la gracia de Dios He understood to perfection the grace of y God cómo se puede aplicar a la vida, and how it can be applied to life, a la vida de una persona tan pecadora, hermanos, como lo era él. to the life of a sinner, such a great sinner that he was. Él mismo dijo de que entre los pecadores en toda la humanidad, él era el primero, He hermanos. himself said that with all the sinners in humanity, he was the worst. Yo creo que ninguno de nosotros ni siquiera se atrevería a decir algo así semejante, ¿verdad? I don't think any of us would dare to say something like that. Siempre like he nos did. estamos escudando en que, bueno, yo no soy tan malo como aquel o como aquella persona. We're always saying, well, I'm not as bad as that other person Yo no or he that cometido ese person. tipo de pecado. I haven't committed that type of sin. ¿Se recuerdan la historia de Lucas 18 cuando Jesús habla de dos hombres que suben al templo a orar? You know the story in Luke 18 where it speaks of two men that go up in the temple to Dice que pray. uno era fariseo y el otro era publicano, One was hermanos. a Pharisee and the other was Para poder entender, los fariseos eran la clase santa del pueblo de Israel. to understand, the Pharisees were the holy class in Israel. Todavía lo son. They still are. Esos que mira usted de negro en Israel golpeándose en la frente en el muro de Jerusalén. In Israel, you see them still, those all dressed in black, and De ellos estamos hablando. those are the Pharisees. Perdonen, hermanos fariseos. Forgive me. Estamos hablando de ustedes. Y los otros eran los publicanos. And the other one was the, Public. uh-huh.
Bueno, vamos a decir los republicanos entonces. No eran los republicanos. Los publicanos eran personas que cobraban los impuestos de los mismos judíos, los tax collectors. It was the tax collector who would collect the tax from the Jews. Y se lo daban al César. And they would give it to Caesar at the time. Entonces le robaban a su misma So gente they would rob from their own people. y eran consideradas la clase más baja de toda la sociedad israelita. And they were Hermanos. considered the lowest class in society. there in Juntarse con un Israelites. publicano o tener a un publicano de amigo To have a tax collector as a friend era lo peor que usted podía hacer. was the worst that you can do. Sin embargo, Jesús llamó a varios publicanos. But Jesus called a lot of tax Uno de collectors. ellos fue Mateo, ¿lo recuerda? One of them was Matthew. Mateo era un colector de impuestos. Matthew was a tax Sí, el que collector. escribió el Evangelio de Mateo. The one who wrote the Gospel of El Matthew. otro era Saqueo. The other one was Ezequiel. Ezekiel. Ya, Ezekiel. Saqueo era quizás uno de los peores publicanos que habían en aquel entonces. He was probably one of the worst tax collectors. Él at that mismo time. dijo que le había robado hasta 4 tantos a las personas. He himself said that he would collect 4 times more ¿Se from the imagina people. que usted tenía que pagar el impuesto Can you imagine? You had to pay your taxes, y ese hombre venía y le cobraba 4 veces más de lo que usted realmente tenía que pagar? and he would collect 4 times more of what you had to pay. Eso era terrible, hermanos, en ese tiempo. That was terrible at that time. Y esa gente fue perdonada por Dios. And they were forgiven by God. Hubieron asesinos que fueron perdonados por Dios. There was murderers that were forgiven Pablo by fue God. uno de ellos. Paul was one of them. Es decir, la clase de personas que la Biblia habla que Dios perdonó, hermanos, So the type of people that the Bible speaks of that God forgave, hoy en día no las perdonaríamos. now these days we wouldn't forgive. Porque hay una sociedad que se cree tan santa y tan limpia, hermanos. Because there's a society that believes themselves so holy and so clean. Se sienten muy justificados They feel justified, por righteousness, righteous, que piensan de que son los mejores de la sociedad. whom we believe that we're the best of society. Sin embargo, la palabra dice en Romanos 3, versículo 1 en adelante, hermanos, que no vamos a ver esos textos porque los veremos más adelante, We're not going to see these texts, but in Romans it says que todos hemos pecado, hermanos. that every one of us has No sinned. hay nadie de nosotros que pueda decir Not one of us can say que no hemos cometido alguna falta. that we haven't committed a fault. Ahora, ¿qué sucede cuando uno le falla a Dios, hermanos? So what happens when we fail God? La mayoría siempre tenemos una frase que decimos. The majority of us have a phrase that we O hay say, una frase que siempre se utiliza en las iglesias evangélicas mayormente. or a phrase that is used a lot in evangelical churches, Y dice, cayó de la gracia. and it's fallen from grace. Esa es la frase más común que hay en muchas iglesias evangélicas. That's one of the most common phrases in the evangelical Cuando churches. alguien comete un pecado o le falla a Dios, hermano. When someone sins or fails God, Cayó de la gracia, they fell decimos. from grace. ¿Será realmente así? Is it truly like that? Que esa persona cayó de la gracia y no puede recuperar la gracia de Dios. Is it true that that person fell from grace and can't recuperate Lo God's grace? veremos qué es lo que la Escritura responde a esas preguntas. We'll see what Scripture responds to Lo que those el apóstol questions. Pablo nos habla en este pasaje, hermanos, 4, del 14 al 16. What the Apostle Paul speaks here in Hebrews 4:14 through 16. Y quiero que nos fijemos en una frase muy importante que él menciona. I want to see a very important phrase that he mentions La frase here. que él dice, acerquémonos. The one that says, let us then approach. Y este diríamos que es el primer consejo o uno de los muchos consejos que él da, hermanos, And that's one of the advice that God gives, de acercarnos al trono de la gracia de Dios. to approach God's throne of grace. Tal vez pensemos de que no tengo necesidad de acercarme tanto a la gracia de Dios, We might think, I don't have a need to come closer to God's grace porque la gracia de Dios siempre está ahí para mí. because God's grace is always there for me. Pero tal vez puedas pensar en esta hora, hermanos, But you might think in this hour que aunque no caigas de la gracia de Dios, that even if you don't fall from God's grace, te puedes apartar de la gracia de Dios. you can apart from God's grace. Puedes olvidarte de la gracia de Dios. You can forget God's grace. Y aún peor a veces,
And sometimes worse, puedes ignorar la gracia de Dios. you can ignore God's grace. Entonces, no solamente es la frase caer de la gracia de Dios, So not only is it to fall from grace, sino que también hay que preocuparnos por otras frases. but we have to worry about other phrases. La frase apartarnos de la gracia de Dios The phrase of separating us o from God's estar grace, lejos de la gracia de or Dios being far from God's grace, o ignorar la gracia de or Dios. ignoring God's grace. Entonces Pablo dice en este pasaje, hermanos, So Paul says in this passage que la gracia de Dios siempre está allí, hermanos. that God's grace is always there. Él la compara a un altar. He compares it to an altar. Y si ustedes recuerdan, la escritura nos habla mucho de que se creaban altares And if you remember, the scripture tells us that they would create altars, y la gente se acercaba a los altares and people would come close to the altars porque ahí sentían que en los altares because they felt that in those altars ahí encontraban a Dios, hermanos. they would find God. Ahora, esto no solamente es una costumbre antigua, Not only was this an old custom, sino que una costumbre nueva también de nuestros tiempos. but it's also a new custom at our times. Y yo sé que mucha gente piensa de que la gracia la vas a encontrar en el altar, aquí, en este lugar, donde te acercan o cuando te arrodillas, quizás, no sé. I know many people may think that you might find God's grace here when you come close into the altar. Pero no es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo en realidad. But it's not what the Apostle Paul is referring Él se to here. refiere al trono de Dios, hermanos. When you're approaching, he's referring to the Al throne altar of de los God, altares, the hermanos. altar of all altars, El lugar donde está la presencia del Altísimo. the place where the presence of the Almighty No is. es un lugar físico en la tierra. It's not a physical place here on earth. No es el altar en la iglesia, It's not the altar here at en church, cualquier denominación que sea, whatever hermanos. denomination. Algunos tienen altares muy bonitos, Some have beautiful altars. algunos los tienen con muchas flores, Some have with a lot of otros flowers. están bien altos los altares. Others are very tall. En fin, hay diferencias de altares en las iglesias, There's difference of altars in churches. pero no es ese altar. But it's not that altar. No es el lugar físico donde te vas a acercar. It's not the physical throne where you're going Y to yo go. sé que a veces como humanos necesitamos eso, hermanos. I know that as humans we need a Cuando se physical. hacen llamados al altar, que bueno, aquí raramente lo hacemos, When we call up to the altar, and rarely we do it here, muchas personas se sienten bien acercándose, poniendo de rodilla aquí en algún lugar cerca de, creen que se acercan más a Dios. a lot of people feel better when they believe that they're coming closer to God. Hoy por causa de COVID, pues no se hace tanto, ¿verdad? Obviamente. Because of COVID, we don't do it as much anymore. Pero no es ese el altar de Dios, hermano. That's not the altar of God. Perdóname si así lo habías creído toda tu vida. Forgive us if that's what you thought your whole life. Pero quiero que te quites eso de la mente. But take that away from your mind. El altar de Dios es el trono de Dios. The hermano. altar of God is the throne of God. Jesús dijo en una ocasión, hermano, Jesus said in an que occasion cuando ores, that when you pray, no seas como los hipócritas don't be like the hypocrites que les gusta hacer el teatro de que están orando, that like to do the theater of I'm praying. que levantan las manos al cielo, dice la escritura, That the scripture says that they raise their hands up to the o que se heavens, suben a las azoteas a orar, or they go up to the peak to pray, the roof. the roof. Y que ahí quería que la gente los vieran, que estaban muy arrepentidos o estaban orándole a Dios. Where they wanted people to see them, that they were repenting, they were praying to God. Jesús lo dijo de una manera distinta, hermanos. Jesus said it distinctly. Enciérrate en tu recámara. Enclose yourself in your room. Ve a un lugar privado donde solo tú y Dios estén conectados Go directamente. to a private place where only you and God are Y connected. Dios que mira en secreto, dice, And God who sees in que escucha secret, tu oración en lo that secreto, listens to your prayer in secret, te va a recompensar en público. will reward you in Esas son public. las palabras de Jesús, hermanos. Those are the words Y este of es el altar Jesus. al que Pablo se está refiriendo acá. And this is the throne that Paul is referring to, Donde está sentado Jesús, dice él, where Jesus is a la seated diestra del Padre. at the right hand of the Y él está Father. intercediendo por cada uno de nosotros. And Jesus interceding for every one of us. Y Pablo nos dice la razón por la cual él puede pedir por nosotros o interceder por nosotros. And Paul says for which Jesus can intercede for us Porque el Padre mira sus heridas. is because the Father sees his El wounds. Padre
mira su sacrificio The Father sees his sacrifice. y a través de él nos rescata a nosotros. And through him, through Jesus, he Yo sé que rescues muchas us. veces no nos queremos acercar a Dios, hermanos, I know that many times we don't want to come closer to porque el God pecado nos avergüenza. because the sin embarrasses El us. pecado es vergonzoso en realidad, hermanos. The sin is embarrassing. No queremos dar la cara, hermanos. We don't want to show our face. Quisiéramos que, como dice un comercial, you wanna get away. As the commercial says, you want to get away? Do ¿Quieres ir lejos? you want to go Así far? quisiéramos desaparecer. That's what we want. We want to Que, disappear. que la tierra nos tragara vivos, For the hermanos. earth to swallow us alive. Porque la vergüenza Because the shame, no nos deja acercarnos a Dios. it doesn't bring us close, doesn't let us come Por eso es closer que to muchas God. personas cuando pecan That's why when a lot of people sin, ya no quieren venir a la iglesia, hermanos. they don't want to come to church anymore Porque dicen, soy demasiado pecador because they say, I'm so much of a o sinner, cometí una falta or I committed a mistake. que no merezco ese lugar. I don't deserve Que, that que no place. merezco estar ahí con I don't deserve to be los santos. with the holies. Y es un error pensar así, hermanos. And it's a mistake to think that Porque way. cada uno de los que nos acercamos a Dios en una iglesia, Because hermanos, every one of us that come closer to God in a somos church, pecadores también. we're sinners. Y We're all necesitamos sinners. la gracia de Dios. And we need the grace Como of tú God. quizás que estás pensando ahí que no la puedes obtener. Maybe you thinking there you can't obtain it. Tú también puedes obtener la gracia de You Dios. can obtain the grace of God. Y Pablo dice la razón por la cual podemos obtener la gracia de Dios. And Paul says the reason for which we can obtain the grace of God. Versículo 15 que leíamos de Hebreos 4, hermanos. Verse 15 there in Hebrews 4. Pablo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Entonces cuando nos acercamos a la gracia de Dios, So when we come close to the grace of al God, trono de la gracia de Dios, to the throne of grace of God, ahí está Cristo, hermano. Christ is there. Ahí está Jesús. Jesus is there. Y Él conoce la condición humana suya. And he knows your human condition. Él conoce la condición humana mía. He knows my human condition. Él sabe lo que estoy pasando. He knows what I'm going Él sabe through. lo que me está atormentando en mi vida. He knows what's tormenting me in Él, my él life. conoce esa necesidad. He knows that need. Él conoce esa debilidad. He knows that weakness. Él conoce ese problema. He knows that problem. Entonces Él intercede al Padre por So nosotros. Jesus intercedes to the Father Y for le us. dice al Padre, And fíjate he lo que says- le dice. And see what he says to the Father. Yo estuve ahí. I was there. Yo estuve en esa misma situación que tú te encuentras, mi hermano. I was there in that same situation that you find yourself. Ahí estuvo Jesús. Jesus was there. Él sufrió lo mismo. He suffered the same. Él fue tentado igualmente como tú estás siendo tentado. He was tempted the same way you were tempted. La diferencia es que la Escritura dice The difference is, and Scripture says que it, Él resistió, hermano. that he resisted, Que Él no pecó. that he didn't sin. Sí, tú y yo pecamos. Yes, you and I A veces sin. no aguantamos la tentación. Sometimes we can't A veces handle the caemos. temptation. Sometimes we fall. Pero el Señor dice, no, cuando caigas, cuando pienses que ya no puedes, But God says that when you think you can't anymore, es tiempo de volver. it's time to come back. Es tiempo de arrepentirse. It's time to Es repent. tiempo de decirle a Dios, It's time aquí to tell estoy. God, I am here. Aquí estoy clamando a tu gracia. I'm here calling you Tocando your las grace, puertas de tu misericordia, knocking on the Señor. doors of Quiero mercy. cerrar con esta historia, And I want to hermanos. close with this story. Siempre me impactan las historias de David tremendamente. David's stories in the Bible impact me Y greatly. yo creo que la palabra por eso está ahí escrita, And I think hermanos. the word, that's why Para it's que there, impacten tu corazón. to impact your Para que heart, te hagan pensar. to let you see. Usted sabe, David pecó mucho delante de Dios, hermano. You know David sinned a lot before God. Él pecó bastante. A lot. Tuvo muchos pecados, hermano. A lot of sins. Y aunque fue un rey muy beneficiado por la misericordia de Dios, Even though he was a king very used by God's mercy, él también era un ser humano. he was a human being. Tenía sus secretitos He had his secrets, y muchos de ellos fueron descubiertos, hermano. and many of them were brought to light. Uno de ellos que mucha gente no conoce Many of them that many es people uno que don't está know en el about. primer libro de Crónicas, capítulo
21, hermanos. And it's in 1 Chronicles. Mucha gente no chapter conoce 21. este fracaso de David. A lot of people don't know Te lo this, quiero contar rápidamente. but I want to tell you quickly. El capítulo 21 habla de David estaba preparándose para una nueva batalla. 1 Chronicles 21 tells you that David was preparing himself for a battle. Y como toda empresa, hermanos, And like every corporation or uno tiene que calcular el costo, los riesgos. every business, you have to calculate the cost, the risks. Pero tiene uno que estar confiado en Dios, hermano. But you also have to be trusting in God. En esta ocasión, In this occasion, Satanás tentó a David Satan tempted David a contar a sus guerreros, hermano. to count his warriors Porque iba a ir a una guerra. because he was going to go to a war. Y él decía, si tengo los suficientes guerreros, And he said, if I have enough warriors, voy a poder ganar la victoria. enough soldiers, I'm going to be able to win this battle. Y el crédito, ¿quién se lo iba a tomar? And who was going to take that credit? Él mismo, hermano. Himself. O sea, él estaba diciendo a Dios, no te quiero en este negocio. So he was telling God, I don't want you in this business. Yo quiero contar con mis propias fuerzas. I want to count on my own strength. ¿Alguna vez has estado ahí? Have you been there at some point Donde le dices a Dios, no te quiero en este negocio. where you tell God, I don't want you in this business. Quiero hacer las cosas como a mí me gustan, I want to do the things the way I like, como yo creo que me van a salir bien. how I think it's going to come out right. Pues David metió la pata. But David messed up. Contó al pueblo. He counted the people. Y esto no le agradó a Dios. And that didn't please God. Como tampoco le agrada hoy en día Just as nowadays, cuando tú haces las cosas y no lo tomas a él en cuenta. it doesn't please God when you do things and you don't put him in account. You don't take him into Eso no le account. agrada a Dios. God doesn't like that. Y eso tiene sus consecuencias también. And that has its consequences. Aunque As no well. lo creas, tiene sus consecuencias. Although you may not believe it, it has Pero consequences. Dios quería mostrarnos a través de esta historia But God wants to show us through this story que todo pecado tiene consecuencias. that every sin has a consequence. Pero Dios siempre te da opciones. But God always gives you options. Y uno tiene que ser inteligente, hermanos, And you have to be intelligent de escoger las mejores opciones. to choose the best options. Dios te da opciones. God gives you options. Te dice, bueno, ¿qué quieres hacer? He says, okay, well, so what do Cometiste you want to esta do? falta. You made this mistake. ¿Quieres darle a conocer a la gente quién eres realmente tú? Do you want to let people know who you truly are? ¿O quieres vivir con una máscara? Or do you Bueno, want to live? no la que trae, aquí no, la otra. Or do you want to live with the mask? Not the one you have on right now, but Donde crean mask. todos que tú eres y en realidad no eres. where they believe everything that you are, but you really aren't that. Dios le dice al profeta Gad, God tells the prophet God tells Gad, God tells God que vaya con David, hermanos. to go to David. Y vamos a leer el versículo 21:10 de primero de Crónicas. And we're going to read 1 Chronicles Y quiero que 21:10. lleves esta historia en tu corazón. And I want you to take this story in your Ve heart. y habla a David, le dijo. Go and tell David, he said. Y dile, así ha dicho Jehová. This is what the Lord says. 3 cosas te propongo. I'm giving you 3 options. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Choose one of them for me to carry out against you. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová. So God went to David and said to him, this is what the Lord Escoge says. para ti Take your choice. o 3 años de hambre 3 years of famine, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios 3 months of being swept away before your enemies with their swords overtaking you, o 3 días de la espada de Jehová. or 3 days of the sword of the Esto Lord. es una peste. Days of plague in the land, Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. with the angel of the Lord ravaging every part of Israel. Ve al verso 13. Entonces David dijo a Gad, David said to Gad in verse 13, estoy en gran angustia. I am in deep distress. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, Let me fall into the hands of the Lord, porque sus misericordias son muchas en extremo. for his mercy is very great. Pero que no caiga yo en las manos de los hombres. But do not let me fall into human hands. ¿Qué creen ustedes que? ¿Por qué creen ustedes que David hizo eso? Why do you think David said that? ¿Por qué crees que David escogió
la mano de Jehová? Why did David choose God's hand? Ya tienes la respuesta, ¿no? You have the answer, right? Porque Dios es un Dios de gracia. Because God is a God of grace. Su palabra dice que 7 veces cae el justo y aún ahí el Señor lo levantará. His word says the just will fall 7 times and the Lord lifts them up. La palabra dice de que Él hace al que cae en el lodo cenagoso, lo vuelve a levantar. The word says that the one that falls in the mud, he picks them up. Él dice, de gracia recibes. You receive grace. Sin merecerlo, de gracia recibimos. Without deserving it, we receive grace. ¿Sabes por qué David escogió la gracia de Dios? Do you know why David chose God's grace? Porque él la había conocido. Because he knew God's grace already. Solo cuando uno no conoce la gracia de Dios, Just when we don't know God's grace, buscas lo de afuera. we search for what's Cuando outside. conoces la gracia de Dios, But when you know God's grace, te acercas a Él. you come to him. Por eso Pablo dice, acerquémonos. That's why Paul says, come closer. Solo Él tiene respuesta, mi hermano. He only has the answers. Solo Él tiene ayuda. Only he helps. Solo de Él viene el verdadero socorro. Only from God is the help. Y aunque a veces duela un poquito lo que Dios nos da, nos Although hace. sometimes it hurts for what we receive back from God. También Pablo dice ahí en Hebreos, hermano, Paul says it in Hebrews. que Él lo hace, a veces hace que te sientas un poco golpeado con lo que Él te da, He sometimes lets you feel wounded, hurt for what he gives porque Él te ama. because he loves you. Porque el que ama, dice la palabra, Because the one who God loves le llama la atención. calls his attention. Ponte de pie, vamos a orar. Please stand and we're going to pray. Que tu gracia May your grace nos sostenga, Señor. sustain us, Lord. Que tu misericordia That your mercy sea sobre nuestras vidas. be upon our lives. Que nuestro arrepentimiento, Señor, May we repent, que Lord, nuestro volver a ti, Padre, that us turning back to you, que levantar nuestro rostro al cielo, Señor, that in raising our faces up to you, to the heavens, trono de tu gracia, to Padre, the throne of grace, sea lo que nuestro corazón nos indique, may that be what our heart indicates, como lo hizo David, just Padre, as David did, que buscó tu gracia who searched for your grace antes que a los hombres. before man. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios te bendiga. God bless you. Gracias por estar acá. Thank you for Gracias being por here. estar allá. Thank you for being there. Y nos vemos la próxima And semana. we'll see you next week. Dios bendiga tu corazón. God bless.